Detrás de un descubrimiento científico, una invención tecnológica y un hallazgo artístico hay un mismo origen, el acto de creación. Arte, ciencia y tecnología han evolucionado de manera entrelazada y en la actualidad una disciplina echa mano de la otra constantemente. El programa de hoy está dedicado a identificar vínculos y posibles influencias entre artistas y científicos. Existe un personaje paradigmático que revolucionó la concepción de la cultura occidental. Se trata del naturalista Charles Darwin. Para conocer lo que lo inspiró a proponer la teoría de la evolución, platicaremos con el Dr. José Sarucán y continuaremos recorriendo la exposición Darwin, apto para todas las especies, que es la más completa que se ha hecho de este científico en Latinoamérica. Yo creo que la ciencia es un acto de creación tan genial, tan espontáneo, tan producto de inspiración, de entendimiento de una serie de fenómenos, como puede serlo la pintura o la música o la poesía. Y en el caso de Darwin, bueno, pues la inspiración le vino de muchas fuentes. Igual que un escritor, García Márquez, recibe una serie de estímulos y de vivencias y las plasma en un libro. En este caso, Darwin tuvo toda una serie de experiencias, de encuentros con gentes, de influencias de personas, de ver la naturaleza que le inspiró la idea de evolución que ya estaba en el aire. Mucha gente hablaba de evolución, transmutación, cambio de muchas maneras, pero nadie sabía cómo pasaba. El 26 de diciembre de 1832, la embarcación HMS Beagle estaba lista para zarpar y cruzar el Atlántico. El clima era favorable, pero la tripulación no se presentó debido a las celebraciones navideñas de la noche anterior. Fue hasta la mañana del día siguiente que pudieron salir del puerto de Plymouth y emprender un viaje que duraría 4 años, 9 meses y 5 días, y que recorrería prácticamente todo el hemisferio sur. La misión original del Beagle era continuar con la realización de un mapa marítimo de América del Sur, así como hacer lecturas cronométricas alrededor del mundo. Pero el capitán Fitzroy decidió convocar naturalistas que quisieran acompañar la expedición para ir recolectando especímenes de todo el mundo. En aquel entonces Darwin se acababa de graduar de la Universidad de Cambridge como artista, pero había dedicado gran parte de su tiempo a la lectura de libros de historia natural, principalmente de Alexander von Humboldt y sus crónicas sobre América del Sur. Charles Darwin se unió a la expedición del Beagle como un joven naturalista, y ahí comenzó su largo viaje cuya conclusión cambiaría definitivamente la manera en que la humanidad concibe su lugar en el mundo. La evolución a través de selección natural es el basamento que no existía antes de Darwin, que le da sentido a toda la biología, a toda la investigación biológica. No tiene ninguna meta que cumplir la evolución, simplemente ocurre, es un proceso aleatorio en la forma como se combinan los genes de los padres a los hijos y de estos a la siguiente generación, y aleatorio en cuanto a que las cuestiones del entorno ambiental también se mueven de manera azarosa, ¿no? La historia nos ha demostrado que los genios del pensamiento generalmente se enfrentan a una sociedad refractaria y hostil ante las teorías que proponen. El caso de Charles Darwin no es la excepción, pues su teoría de la evolución fue una violenta sacudida para las concepciones del mundo que la sociedad tenía hasta entonces. Si uno entiende el proceso de selección natural y de evolución, llega uno a la conclusión de que no hay necesidad de un acto de creación para la existencia de la vida en este planeta.
o de la existencia del universo para ese caso, ¿no? De hecho, yo no creo que seriamente hay ninguna religión instituida que acepte plenamente la idea que Darwin puso ahí, que es básicamente que todos provenimos de un proceso de evolución a través de selección natural, que tenemos conexión con, no solamente con los primates y con los animales cercanos, sino hasta abajo con las lechugas y las plantas y los hongos. Nuestro sentimiento de orgullo, entre comillas, de lo que somos como ente especial en este planeta, se cae muy rápidamente. Pero si lo asumimos adecuadamente, encontramos que nuestro papel en el planeta, como la única especie que ha entendido su entorno, que ha entendido el proceso del cual se genera, que es el evolutivo, es enorme, es una responsabilidad gigantesca que tenemos que aplicar y no seguir desarrollándonos de la manera como lo hemos hecho, que ha sido pues muy destructora de ese entorno biológico ambiental que es el que nos rodea, que son los ecosistemas, que son las otras especies de las que dependemos también para vivir. Los ilustradores científicos plasman los descubrimientos de la ciencia y la tecnología. Muchos se preguntan sobre la vigencia de esta disciplina, pero pocos saben que aún los programas digitales utilizan sus dibujos. Los ilustradores científicos emplean la observación así como cualidades estéticas y artísticas personales en sus trabajos. Técnicamente, un ilustrador científico reúne en su práctica la ciencia y el arte. Respecto a esto, Goethe decía que realmente no ves una planta hasta que la dibujas. Pues la ilustración científica como tal, llegué a ella en 1984 aquí en la Facultad de Ciencias, pero desde niño dibujaba y no conocía la figura de ilustrador científico, más bien me gustaba mucho la naturaleza, me sigue gustando mucho y poco a poco me di cuenta que me podía acercar a lo sensible siendo biólogo. Es que la gente por lo general le cuesta mucho trabajo pensar que hay cosas pequeñas y bellas. Casi todo lo pequeño lo confunde como bicho, no se detiene a estudiarlo y lo discrimina o lo patea o no se da cuenta simplemente que existe. Pero son justamente los biólogos, en este caso los entomólogos, pero también los botánicos y prácticamente todos los científicos que traen algo de la naturaleza y uno lo ve bajo la óptica microscópica, crece el universo y crece la estatura del dibujo que se va a hacer. Es ponerle atención a lo fino, a lo detallado. Y eso detallado, yo todavía no conozco ninguna persona, por mucha repulsión que le tenga a estos seres, que se los muestre bajo el microscópico y no se asombren. Lo primero en un dibujo de este tipo es que tenga vitalidad y movimiento. Si no lo conseguimos, es un fracaso el dibujo. Y ya después viene todo el detalle y viene la composición y vienen otras normas que son imperantes en el dibujo, pero esa vitalidad siento que es la que justifica sobre todo el que todavía se hagan dibujos de esta naturaleza. Es que hay diferentes tipos de dibujo y uno de ellos es el de observación, en el que casi todo el mundo piensa cuando le llega a la mente el dibujo como tal, y es que se pone un modelo enfrente y se trata de reproducir esa realidad desde el punto de vista donde se está. Pero aparte hay otro tipo de dibujo que tiene que ver con un discurso, que justo ahí es la diferencia entre dibujo como tal e ilustración. Entonces, cuando los científicos investigan, quieren transmitir ese conocimiento, y para eso a veces no basta con el dibujo exacto de una flor o de un insecto, sino que hay otros conceptos que van más allá de esa representación figurativa exacta, sino que se trata de llegar a una idea. Un ilustrador de esta índole
tiene la capacidad de representar varias profundidades en un mismo plano, así como capas sobrepuestas a la vez. Enfatizar detalles y reconstruir especímenes rotos o incompletos sobre el papel, algo que la fotografía es incapaz de lograr. Pues es que se piensa que con la fotografía tienes una realidad objetiva mecánica, que no puede tener mayor fidelidad que eso, pero te encuentras con dos problemas. Uno, que la profundidad de campo es limitada, y otra, que tienes que afocar. Ahora, lo que hace el ilustrador no es dibujar como si dibujara una foto al organismo, sino que le refuerza lo que sirve para diferenciarlo de otra especie, si ese es el caso, o de qué manera lo pone en un contexto que es importante para comunicar esa información biológica a un público en general. La mayor importancia de las ilustraciones científicas es que permiten diferenciar especies que a simple vista parecen idénticas, como los mosquitos portadores de enfermedades, de los mosquitos comunes y corrientes. Tú a lo mejor vas al mar y puedes encontrar varias tomas de varios peces, pero unirlas en un todo que tenga sobre todo un poder, que tenga fuerza, que tenga atracción y que aparte te dé una narrativa de la que te puedas apoyar para explicar un mundo biológico submarino, pues puede ser muy atractivo desde ese punto de vista. La gente, aunque sabe que se hace con computadora la mayor parte de las imágenes, no deja de asombrarle que todavía haya alguien que la haga a pura mano. No hay por qué pensar en que se va a desplazar la ilustración por las nuevas tecnologías, sino que coexisten. La forma tradicional es más sensorial y también te permite tener al alcance muy fácilmente un lápiz o tinta o color para poder describir un mundo personal o un mundo natural en el que crees o en el que lo visibilizas para que la gente lo sepa. Se trata de convertir justamente esa verdad natural en una verdad estética. El cortometraje Historia Naturae de Jan Svanmeier presenta una visión enciclopédica de la escala evolutiva con la obsesión y estilo únicos de este director checo. La obra está compuesta por 6 partes, la primera dedicada a los crustáceos y la última al ser humano. Svanmeier realizó una especie de collage que incluye ilustraciones científicas, dioramas, esqueletos e incluso especies vivas, como es el caso de los primates que los vemos parpadear y vernos con la curiosidad que los caracteriza. Historia Naturae representa una de las obras maestras de Svanmeier, quien utiliza la técnica de stop motion para crear sus animaciones, que han sido descritas como pesadillas o enajenaciones al estilo de los cuentos de Edgar Allan Poe o Lewis Carroll. Historia Naturae fue realizada en 1967 como tributo al emperador bohemio Rodolfo II, un apasionado coleccionista de arte, especímenes científicos y curiosidades difíciles de clasificar. El artista Gilberto Esparza realiza proyectos en los que utiliza la ciencia y la tecnología para apuntar hacia problemáticas ambientales causadas por intereses económicos. Y nos hace reflexionar sobre temas relacionados con la biología, la ecología y la sociología. Gilberto Esparza es un artista que utiliza la biotecnología y la robótica para explorar el impacto que ha tenido la tecnología en la vida cotidiana. Su obra se centra en la investigación de las relaciones que existen entre naturaleza, tecnología y la vida urbana. Desde hace mucho tiempo, a mí siempre me ha gustado el tema de la ciencia ficción y estar como haciendo, experimentando con nuevos materiales y nuevos lenguajes, ¿no? Y en ese quererlos hacer interactivos, empecé a meterme en el mundo un poco en el mundo de la electrónica para poder utilizar sensores y buscar como esta exploración de diálogo más de movimiento, ¿no?
con el espectador y la pieza, ¿no? Y por otro lado, me gustaba también empezar a explorar el espacio urbano. Uno de los primeros proyectos que ya involucra robótica y electrónica y programación fue con Parásitos Urbanos, ¿no? Que era justamente este interés de hacer intervenciones en el espacio público y también utilizar el tema de la tecnología, sobre todo el tema de los residuos tecnológicos, ¿no? También cuando estoy desarrollando un proyecto empieza a haber como una serie de implicaciones técnicas, ¿no? Y retos técnicos, y lo que hago es acudir a especialistas, ¿no? En el caso de plantas nómadas, por ejemplo, empezó a formarse un equipo de colaboración multidisciplinario donde había biólogos, ingenieros, arquitectos, artistas, activistas, ¿no? Bueno, el proyecto de plantas nómadas es una reflexión acerca de la problemática del agua, de cómo utilizamos el agua como un vehículo para transportar nuestros residuos. Entonces todo eso va al río y bueno, todas las afectaciones que luego esto lleva en todo su camino, ¿no? Entonces al final este proyecto es hacer una intervención en donde está el problema y actúa de una manera simbiótica con el río y con el entorno, ¿no? Lo que hace es alimentarse de aguas residuales y con las bacterias autóctonas del río y más plantas autóctonas de la zona se completa en el robot una especie de ecosistema en el que entre todas aportan energía para que el robot pueda sobrevivir ahí. Al estar el robot un mes viviendo en la ribera, pues toda la comunidad que vivía cerca de la ribera del río empezó a acercarse para preguntarnos qué estábamos haciendo. Y bueno, ellos empezaron a ver también que cosas que sucedían en el robot podrían ser perfectamente aplicadas para la ciudad, ¿no? Ahora estoy desarrollando un nuevo proyecto que se llama Plantas Autofotosintéticas y básicamente es como la continuación de esta investigación que estoy haciendo con celdas microbianas, pero en este caso es tratar de hacer como una instalación que sea como una especie de analogía con una ciudad, ¿no? Y vamos a tener varias muestras de aguas residuales de la ciudad de Lima y toda esta agua va a pasar por estas celdas microbianas, se va a estar generando energía y esta energía va a alimentar un núcleo con agua donde va a estar llegándole agua limpia y va a haber plantas acuáticas, plancton y otros microorganismos como crustáceos y protozoos y así varias especies que van a estar viviendo de todo este sistema, ¿no? En 1995, en el Museo de Historia Natural, Miguel Calderón presentó la serie fotográfica La evolución del hombre. Hoy, casi 20 años después, platicamos con este artista visual sobre ella. Estas fotografías, junto con otras piezas de jóvenes artistas de su generación, contribuyeron a internacionalizar el arte mexicano en la década de los 90. La evolución del hombre, de Miguel Calderón, es una serie compuesta por 6 fotografías en las que el artista representa la teoría de la evolución biológica del género Homo, pasando por el Homo habilis,
el Homo erectus y el Homo sapiens. Paralelamente a la evolución del hombre, vemos cómo las armas que porta cada ser representado van evolucionando, convirtiéndose en armas cada vez más peligrosas y letales. De esta manera, el artista afirma que el hombre, conforme evoluciona, se torna cada vez en una especie más peligrosa. Me interesó mucho explorar las interpretaciones que hacía la gente acerca de cómo evolucionamos. De ahí comencé a hacer una serie que se llamaba Historia Artificial, basada en todo el museo y en mis exploraciones. Y pedí acceso a tomar unas fotografías. Bueno, de entrada yo visitaba el museo y no me dejaban entrar. No me dejaban fotografiar estas incongruencias, estos elementos del museo que me llamaban la atención. Y entonces comencé a disfrazarme. Y al final uno de estos disfraces que utilizaba fue el principio del resultado de estas fotos. ¿De dónde sale el gusto de comparar a los animales con el hombre? Porque siento que el ser humano ha puesto una raya divisoria. Tengo entendido que anteriormente el ser humano se catalogaba como animal. Estábamos en los libros de biología, el ser humano era parte de estos libros de biología. Hoy en día el ser humano tiende a pensar que no forma parte de esa biología. Me interesa mucho cómo el ser humano manifiesta cosas que parecen animales. Hay gente que a veces dice es como un buitre porque está revoloteando sobre de mí, o sí, muchas de mis obras tocan ese tipo de temas. Muchas cosas han evolucionado, pero creo que en sí, sobre todo tecnológicamente, ¿no? Pero creo que el ser humano en sí se mantiene en un estado bastante similar, y si acaso hay una especie de involución. Lo interesante de hacer arte es mostrar algo que no puedes explicar con palabras, ¿no? Y creo que esa obra sigue diciendo algo que yo sigo sintiendo, sí, definitivamente. En innumerables ocasiones hemos escuchado y presenciado que la realidad supera la ficción. En la obra del documentalista científico Jean Painlevé y sobre todo en su serie La ciencia es ficción, esto se hace patente. Los dejo con una breve muestra de estas imágenes. Jean Painlevé fue uno de los grandes precursores del cine científico. Dentro de su obra predomina la exploración de la fauna subacuática y sus patrones de conducta que a su vez llevaban al público a cuestionarse sus propias convenciones sociales. La vanguardia francesa, en especial la corriente surrealista, acogió su obra con gran entusiasmo. Painlevé colaboró en varias publicaciones con autores como Apollinaire y Crevel. Además, Luis Buñuel fue gran admirador de su trabajo y amigo cercano. Tanto así que en su película Un perro andaluz le confirió el extraño puesto de encargado jefe de las hormigas. La técnica artística empleada por Painlevé puede denominarse como antropomorfización de las especies, y precisamente esta fue la que lo llevó a la fama dentro de las vanguardias francesas. Fernand Léger, por ejemplo, afirmó que su obra Caprella y Pontopoda, un estudio del camarón esquelético y la estrella de mar, era el ballet más hermoso que había visto. Las películas de Painlevé son misteriosas, oníricas y algunas veces aterradoras. En resumen, conjuntan todos los atributos que los surrealistas buscaban en un trabajo. Gracias por acompañarnos en este programa dedicado a la ciencia, el arte y la ecología. Yo soy Jessie Bulbo y esto es Banda Ancha.